Hola, buenas. Mi nombre es Antonio Nadal Masegosa, soy miembro del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y MIDE de la Universidad de Málaga y vengo a presentar a este cuarto Congreso Internacional de Humanidades Digitales y Ciencias Sociales 2.0, Visiones Holísticas del Patrimonio de una Sociedad Interconectada, la ponencia Análisis didáctico del conocimiento de la educación patrimonial por parte de futuros profesionales educativos. Como introducción, simplemente comentar que la investigación que pretenda llamarse científica debe fundamentarse en las fuentes primarias del conocimiento. Obviamente, hemos de conocer cuáles son dichas fuentes y atribuir a las fuentes secundarias el papel que les corresponde realmente. Tengamos también en cuenta que cuando el resultado investigador coincide al 100% con la pretensión, intereses e ideología de quien investiga, o con lo políticamente correcto, o con lo que quien publica desea transmitir, nos aproximamos a las profecías autocumplidas, no a la ciencia al servicio de la población general. Con respecto al estado del arte o marco teórico, vamos a hablar brevemente de las revistas de reconocido prestigio, de la práctica imposibilidad de ser futuro o futura profesional educativo, universitario o universitaria, y el papel de la educación patrimonial en el currículum escolar, también de forma breve. En primer lugar, tenemos que hablar de cuáles son las revistas españolas en Web of Science. La importancia de esto radica en la valoración que de ellas da la Agencia Andaluza del Conocimiento y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, puesto que consideran que son revistas de reconocido prestigio las que ocupen posiciones relevantes en los listados por ámbito científico en el Subject Category Listing del Journal Citation Reports. ¿Qué es esto? Pues un ranking que se encuentra en el portal de Web of Science, que es propiedad a su vez de Clarivate Analytics. Ahora después explicaremos esto brevemente. Solo hay 131 revistas españolas en este ranking, es decir, un 1,076%, y solo hay 14 revistas españolas posicionadas en Q1. A nivel de educación solo hay 8 revistas en el ranking y solo 3 revistas en Q1, es decir, el cuartil superior. Todo esto es fundamental entenderlo cuando vemos los requisitos para acreditarse como ayudante doctor, que es, o doctora, que es la categoría siguiente a ser profesor o profesora interina en la universidad. Como podéis ver ahí o como pueden ver ahí, las publicaciones científicas, es decir, las publicaciones que forman parte de estos rankings en las áreas que podéis ver ahí arriba, es lo que realmente cuenta. Es decir, como veis ahí, puede contar más una publicación en este tipo de revistas que un libro, que la experiencia docente, en fin. Ahí tienen las puntuaciones legales, oficiales, para corroborar aquello que está ahora mismo siendo afirmado. De nuevo, ¿qué es JCR? Pues lo que ven ahí, algo que ha sido mitificado por el mundo académico y sin embargo en realidad es un emporio macromercantil que dicta certificados de calidad o de invalidez académica. Realmente lo que es JCR es, y mide es el relativo impacto y la presunta relevancia de las que considera principales revistas científicas, pero no en la sociedad, sino de una forma, en mi opinión, endogámica. Es decir, no se mide el número general de lectura o si lo escrito e investigado ha supuesto alguna modificación en alguna política social, económica, científica o similar, sino cuestiones como el número de citas entre pares, por decirlo de algún modo. De ahí lo de endogámico. La realidad es que si tenemos por campo de investigación la educación patrimonial, sus aspiraciones en revistas habitualmente cuatrimestrales o semestrales con índices de rechazo de artículos, en algunos casos de más del 90%, lo tiene realmente complicado. En el Estado español, la relevancia de JCR es ley, es decir, lo podemos encontrar en distintas normativas, como por ejemplo la que ahí está escrita, la resolución de 12 de noviembre de 2019 de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Todos estos criterios son para todas las disciplinas, salvo en el caso de Derecho y Jurisprudencia. ¿Quién marca entonces, en base a la normativa española vigente, nuestro futuro profesional como posibles profesionales de la educación? Pues como vemos, el ranking JCR, que es propiedad de Web of Science. A su vez, esta fue propiedad de Thomson Reuters, que lo vendió a Clarivate Analytics,
que anteriormente era propiedad de la propia Thomson Reuters, y esta empresa, Clarivate Analytics, fue comprada por empresas de capital riesgo, como las que ahí pueden ver, incluyéndose además una posterior fusión con una multinacional, Churchill Capital, por un valor económico descomunal. Todas estas informaciones siempre se pueden contrastar y pueden cambiar porque unas empresas se pueden fusionar con otras, pueden comprarse por otras, en fin. ¿Qué sucede con el conocimiento de la educación patrimonial a través de las revistas de alto impacto? Como dije anteriormente, solo hay 3 revistas en el ranking JCR de las 8 españolas que hay de educación en el cuartil 1, por decirlo de algún modo, en el top de las revistas. La primera de ellas es Comunicar. En su número actual, para cuando presentamos esto, se llamaba La ciberconvivencia como escenario social, ética y emociones. Los próximos números, nuevo reto del profesorado ante la enseñanza digital, discurso de odio en comunicación, sociedad de la desinformación, el impacto de la fake news en la esfera pública, educación para el futuro, perspectiva para la sostenibilidad y la justicia social. Cuando buscamos algo referente a la educación patrimonial, lo único que encontramos es un artículo que se llamó Educación en Cine, Memoria y Patrimonio del año 2010. Si vamos a la segunda revista en el ranking JCR, cuartil 1, se trata de Educación 21. En su último número, hasta que presento esta ponencia, no había ningún artículo de educación patrimonial, concepto que no está entre sus 21 palabras clave. La búsqueda patrimonial en su propio buscador no arroja ningún resultado. Y la búsqueda patrimonio muestra 4 resultados que nada tienen que ver con la educación patrimonial. Con respecto a la última revista de este cuartil 1, tenemos la revista de psicodidáctica, que fue publicada online desde 2010. Desde 2010 hasta la fecha, hasta abril de 2021, solo encontramos el artículo de 2018, Assessing the Quality of Heritage Education Programs, Construction and Calibration of the Q Edutage Scale, es decir, una evaluación de la calidad de los programas de educación patrimonial en base a la construcción y calibración de la escala Q-Edutage. ¿Por qué decimos la práctica imposibilidad de ser futuro o futura profesional educativo o educativa, universitario o universitaria? Esto lo marca el reglamento que regula la contratación mediante concurso público de personal docente e investigador en la Universidad de Málaga, el mismo que pueden ver ahí. Veamos el ejemplo de un área de la Facultad de Ciencias de la Educación, como en este caso es método de investigación y diagnóstico en educación. Ahí pueden ver sus criterios de pertinencia, es decir, aquella cifra por la cual presentamos nuestros méritos, ya sea docencia, ya sea formación, ya sea publicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes queremos ser profesores o profesoras de este área, nos encontraremos con que nuestro mérito puede ser multiplicado por 1, es decir, se compute la totalidad del mérito en base a estos criterios de pertinencia que ahí pueden ver, como pertinencia alta, en ese caso nuestro mérito estaría completo. Si ellos y ellas consideran pertinencia media, nuestro mérito quedaría en la mitad. Y si ellos y ellas consideraran que nuestro mérito no tiene relación con los métodos de investigación y diagnóstico en educación, pues puede tener o pertinencia baja, es decir, nuestro mérito en lugar de la puntuación pertinente tiene una puntuación resultante de multiplicar el resultado por 0,1. Esto parece un poco complicado, pero ahora lo vamos a poder entender con mayor claridad. Pero esto es muy importante para entender de lo que hablamos. Esto es un ejemplo personal de cómo mis méritos concretos pues, son valorados para ser profesor de este área. Por ejemplo, la pertenencia al proyecto de innovación educativa, fruto del cual es este congreso, implementación de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación patrimonial en humanidades, ciencias sociales y educación, en lugar de contabilizarse con la totalidad del mérito por ser un método de investigación, no sucede, sino que es valorado por 0,1, es decir, el mérito pues prácticamente queda en nada.
si hablamos de la investigación y el diagnóstico de la mujer en la historia de la educación contemporánea, sucede lo mismo. Si hablamos de la Escuela Moderna de Ferrer Guardia, sucede lo mismo. O si hablamos de la formación, derechos humanos y globalización en el alumnado de ciencias de la educación. Si investigamos esto, si diagnosticamos esto, nos encontraremos con que nuestro mérito será multiplicado por 0,1. ¿Por qué es esto también tan importante? Porque la Facultad de Ciencias de la Educación ha establecido un mínimo de 50 puntos para ser profesor en sus departamentos. Esto quiere decir que tendríamos que multiplicar por, si nuestros méritos son multiplicados por 0,1, en base a los criterios de pertinencia subjetivos de los departamentos, pues esto hará imposible formar parte de ellos. Si hablamos en este caso del papel de la educación patrimonial en el currículum escolar, pues actualmente la ley vigente es la última aprobada, que es la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, que se ha dado en llamar LOMLOE o Ley CELA. Pues en 86 páginas no encontramos nada sobre educación patrimonial. La ley que modifica, la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, en 50 páginas, solo encontramos en el capítulo 3 sobre los objetivos de la educación secundaria obligatoria el objetivo J. En este caso, conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propia y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. A la espera de los reales decretos que desarrollen la nueva ley, la de 29 de diciembre de 2020, no podemos ignorar que en los anteriores la educación patrimonial era mínima. La metodología de investigación, pues la etnografía virtual con la aspiración de lograr un conocimiento emergente es la base absoluta. Es decir, el diseño de la investigación, el establecimiento de objetivos, la recogida de datos, el análisis e interpretación de los mismos, como ocurre dentro de un paradigma como este, surgió y se mantiene como un permanente proceso de observación, con la atención permanente a las fuentes primarias de conocimiento, como dije desde un principio. El análisis didáctico comparado de datos, además, a través del cuestionario que se pasó al alumnado, aporta la opción de establecer tendencias para comprobar si lo ocurrido en un año sucede en el siguiente. Los objetivos de la investigación, pues eran bastante claros. Conocer cuál es el conocimiento de la educación patrimonial por parte del alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación a través de los planes de estudio de esta facultad y los resultados de cuestionarios de los cursos 2019, 2020 y 2020-2021 a alumnado del doble grado en educación primaria y estudios ingleses y de asignaturas de tercero o cuarto de educación social. Asimismo, conocer el testimonio directo del alumnado sobre su formación en educación patrimonial. Pues, ¿qué encontramos en el grado en educación primaria? Pues encontramos esta asignatura optativa llamada Didáctica del Patrimonio y la Cultura Andaluza. Si ustedes quieren, pues pueden parar el vídeo y ver cuáles son los resultados de aprendizaje que se desean obtener, los contenidos y las competencias básicas y generales. Dentro de estas, cuando realizamos la guía docente, no olvidemos que no podemos añadir competencias. Por lo tanto, y recapitulando, en el grado en educación primaria encontramos esta asignatura optativa, con estos contenidos, resultados de aprendizaje y competencias. En el grado en educación social encontramos de nuevo en nivel 3 una asignatura igualmente optativa de 6 créditos, semestral por tanto, llamada Actividades y dinámicas para el ocio y el tiempo libre en expresión plástica. Aquí lo que encontramos es en una parte de sus contenidos, como ahí pueden ver, que se opta o se pretende impartir la interpretación del patrimonio, museos y centros de arte en una sociedad de ocio. ¿De acuerdo? Ahí pueden comparar, por ejemplo, con si paran el vídeo o van atrás, pueden comparar competencias entre una asignatura y la otra. En el doble grado en educación primaria y estudios ingleses,
pues se comparte la información en lo concerniente a la educación primaria y en el caso del grado en estudios ingleses no hay mención alguna al patrimonio. Es exactamente lo mismo que pasa con el grado en pedagogía. No hay mención alguna al patrimonio o a la educación patrimonial. Por último, en el caso de educación infantil, encontramos nuevamente una asignatura optativa de 6 créditos semestral. En este caso, se llama Religión, Cultura y Valores. En ella, en un amplio temario, con un alto número de contenidos que son aún mayores a los que ahí pueden ver, solo encontramos mención al patrimonio, como pueden ver, en uno de los epígrafes del tema 3, el cual se llama Influencia del cristianismo en nuestro patrimonio cultural. Por tanto, los resultados de esta investigación pues son bastante contundentes, tanto para el pasado curso 2019-2020 como para el presente curso 2020-2021. Por ejemplo, si establecemos la comparación pertinente, en el pasado curso un 54,4% del alumnado antes de comenzar el grado consideraba no haber recibido algún tipo de formación sobre patrimonio. Es prácticamente la misma cifra del vigente curso, siendo esta de un 54,2%. Si avanzamos a la formación suficiente sobre patrimonio, el 100% del alumnado declaraba el curso anterior no haber recibido formación suficiente sobre ello. Si trascendemos al vigente curso, es prácticamente la misma cifra. Un 97,3% del alumnado declaraba no haber recibido formación suficiente sobre patrimonio. Si vamos avanzando hacia otras materias o cuestiones relacionadas, pues veremos que no consideran haber recibido formación suficiente sobre competencias en educación patrimonial el 97,1% del alumnado del pasado curso y este curso es prácticamente la misma cifra, 97,3%. Si hablamos de patrimonio documental, el pasado curso, 94,1% de la población encuestada consideraba no haber recibido formación suficiente sobre ello y en el vigente curso 2020-2021, 90,4%. Las cifras se reducen un poco. También si hablamos de otros ámbitos, pero son prácticamente similares. Por ejemplo, en patrimonio cultural sí aumentaría este vigente curso la cifra de alumnado que no considera haber recibido formación suficiente con respecto a la del pasado curso. Si hablamos de patrimonio inmaterial, prácticamente se trata de las mismas cifras. Para no hacer este apartado demasiado tedioso, simplemente he dejado las cifras del alumnado que consideraban no haber recibido formación suficiente sobre patrimonio industrial, patrimonio medioambiental, patrimonio relacionado con las mujeres, patrimonio relacionado con el colectivo LGTBI, en fin. Las cifras entre el pasado curso y el vigente pues son prácticamente similares. Recordamos que fue encuestado alumnado del doble grado en educación primaria y estudios ingleses y el pasado curso, alumnado de educación social, de la asignatura optativa a la cual podían acceder alumnado de cuarto y tercero de educación social, llamada Inmigración, Minoría Étnica, Educación Intercultural, y este vigente curso en la asignatura obligatoria de educación social, política y legislación socioeducativa. Vamos a incluir, para ir finalizando, algunos resultados recogidos a través de testimonios una vez fue pasado el cuestionario que nos aportó las cifras anteriores. En este caso, vamos a poder leer el testimonio de T.G. obtenido el pasado 26 de enero de 2021, según el cual esta persona consideraba que, sinceramente, no estaba segura de por qué estos tipos de enseñanza no tienen cabida en la educación preuniversitaria
ni en la universitaria, aunque declaraba tener alguna hipótesis de por qué esto no se trata, por ejemplo, con los niños de instituto. Quizás esta falta de tratamiento de la educación patrimonial radica en la poca importancia que se da a esto en comparación con otros temas, tal como la educación científica o las tecnologías. Y puede que esto se deba a causas económicas, ya que, como todos sabemos, la tecnología o la inversión en ciencia aporta múltiples beneficios económicos a ciertas personas. Esto es solo una hipótesis. La alumna declaraba necesitar informarse más acerca de todo este tema de la educación patrimonial y su falta de tratamientos en colegios, institutos o universidades, para poder, obviamente, ser capaz de opinar mejor. Como otro testimonio puntual, el de C.N., que consideraba que sinceramente no tenía mucha idea de este tipo de educación, aunque en su instituto había una asignatura llamada optativa, llamada Patrimonio Cultural, pero solo los de bachillerato de Sociales y Humanidades podían cursarla. Por lo tanto, el alumnado de Ciencias no tenía ningún conocimiento de ello. Precisamente, al hacer el cuestionario, se agobió esta alumna al ver que no tenía prácticamente ningún conocimiento sobre lo que estaba contestando. Como ven ahí, esta alumna considera que una de las mayores razones por las que no tiene cabida en el estudio universitario o preuniversitario es la poca importancia atribuida a ello por la mayor parte de la sociedad, bajo el punto de vista de esta alumna. Además, como han comentado algunas de sus compañeras, no es una prioridad ni reina este tema, y por ello las instituciones educativas suelen ignorarlo o impartirlo reducidamente. Las conclusiones, por tanto, pues que cualquier análisis que pretenda ser didáctico puede y debe proporcionar las herramientas para la reproducción de la investigación, como es el caso de este estudio, así como hacerlo comprensible para cualquier tipo de público. Es decir, desearíamos que cualquier persona pudiera investigar lo mismo para obtener los mismos resultados, con lo cual eso daría validez a la investigación y también sería un deseo que cualquier persona pudiera entender de lo que estamos hablando. La educación patrimonial no puede ser simplemente asignatura optativa en algunos grados puntuales. En la Facultad de Ciencias de la Educación se encuentran quienes serán responsables de la formación de las futuras generaciones. Las omisiones, es decir, aquello que falta en la enseñanza, como la de la educación patrimonial, son una cuestión epistemológica. ¿Qué queremos decir con esto? Que se impone una realidad como cierta y verdadera, se asume un orden instituido como verdad, desconectado de las particulares de la realidad vital, desde una perspectiva acrítica. Es decir, sabemos usar un Android, pero desconocemos cómo se configuró todo lo que nos rodea, incluso cómo se gestiona hoy. Por último, los resultados obtenidos en base a los cuestionarios realizados durante 2 cursos académicos ofrecen unos datos muy contundentes. El añadido, este curso, de la información cualitativa a través de las valoraciones del alumnado aporta aún más valor a los datos numéricos, reafirmando unas carencias que no pueden seguir siendo ignoradas. Hablar de educación patrimonial ignorando políticas, recursos económicos y estructuras normativas que parecieran ser palabras tabú, es casi tratar del vacío. La primera no se implementará realmente si no se tocan las segundas. Finalmente, mencionar la bibliografía empleada para la ponencia presentada y agradecerle su atención y desear que disfruten de este congreso. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.